Muy buenas noches, participantes de la maestría en salud pública. Bienvenidos a un día más de las clases del módulo número 9, gestión de proyectos en salud. Disculpas por las demoras, ingresé 8 en punto con el otro GoToMeeting, pero me llamaron y me dijeron que iban a ingresar con el otro y bueno, han tardado un poquito en descargar. Bueno, muy buenas noches a todos, de nuevo a Félix, que está bueno en clase, ¿no? En plataforma, Henry, Lidia, Luis, Adriana, Alex, Carlos, Félix, Henry, ¿no? Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, antes de iniciar lo que son las clases, la clase anterior no pudimos eh, llevar lo que es la clase y bueno, no se pudo quedar en cuanto a la finalización de la clase y la evaluación. Eh, el día sábado, bueno, mandé un mensaje a WhatsApp, al grupo del WhatsApp, mencionando el día de la evaluación. Tengo lapicero. Eh, el jueves, este jueves, sí estaríamos concluyendo con lo que son las clases de lo que es el módulo 9 de gestión de proyectos en salud. Y bueno, en el cronograma que hemos establecido a inicio de clase, bueno, hemos mencionado que al finalizar la última clase, bueno, se iba a llevar lo que es la evaluación. Y bueno, viendo lo que es el calendario, finalizaríamos el, hoy es 8, 9, el 10, ¿no? Mañana pasado estaríamos finalizando lo que es la clase. Eh, Se va a llevar hasta lo que es evaluación de proyectos, ¿no? Que fue la última o el último tema que hemos ido abarcando en este módulo. Si hay algún de los participantes que desea opinar al respecto. Nadie. Creo que todos están de acuerdo. Bueno, ya que nadie desea hablar sobre el tema, bueno, dejamos cerrado lo que es, en cuanto a lo que es la evaluación que se llevará este día jueves, vía virtual nomás, será lo que es la evaluación. Mañana me aproximé la semana pasada, hablé con el ingeniero, bueno, mañana voy a coordinar con él para que el jueves se lleve a cabo con normalidad lo que es la evaluación. Bueno, vamos a iniciar lo que es nuestra clase de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que es la operalización del proyecto. Bueno, vamos a ir iniciando. Acá está la plataforma. Bueno, bueno, en esta clase vamos a ir presentando un poquito más a detalle sobre los recursos requeridos para poder generar, ¿ya? Aquellas soluciones o los problemas que a inicio nos hemos ido planteando para elaborar lo que es nuestro proyecto. Y algunos conceptos más vamos a ir hablando en ello, ¿ya? Y algunas técnicas básicas que nos ayudarán a diseñar para poder facilitar lo que es la caracterización y previsión de los recursos, que en realidad demanda, ¿no?, la realización de todo proyecto. Así que al igual que las clases anteriores,
hemos ido ampliando también, ¿no? Y hablando sobre algunos autores que utilizan algunos términos con algún significado diferente, pero lo que en algunas ocasiones también confunden, ¿no? A cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a ir a tratar de precisar esos términos, aquellos conceptos, con un criterio más práctico. Así que vamos a ir hablando de lo que es la operalización 2, Mondaca, sí me menciona. Eh, Adriana, a ver, antes iremos cortando lo que es la clase entonces. Sí. eh, bueno, las clases tenían que ser 5 semanas. O bueno, ya está bien, dejaremos el día sábado lo que es la evaluación. Bueno, por eso yo quería, pasa que el día jueves culminamos con lo que son las 5 semanas previstas por módulo, día jueves. Y bueno, si precisan llevarlo a lo que es el día sábado, bueno, hablaré con el técnico y no creo que haya ningún problema. Eh, Ya, Diana, está bien, tendrá mucho tiempo. Es que pasa que el día jueves acabábamos con lo que eran las clases programadas. eh, y bueno, ya no hay ningún problema. Yo hablaré con el ingeniero y la vamos a llevar el día sábado. No va a haber ningún problema. Bueno, quedamos entonces para el día sábado. Entonces sería el sábado 10, 11, 12, ¿no? Sí, aquí tengo en el libre todos. Si pasa que el técnico me dijo que si cuando culmina, entonces el día jueves finalizarías y cerrarías todo, me dijeron. Bueno, voy a hablar con el ingeniero. Mm. Bueno, ya, cerrado. El 12 es la evaluación, será desde el primer tema hasta el tema de la clase anterior, que sería la evaluación de los proyectos. Hasta ahí. Esto lo de hoy no se va a ir llevando, no va a ingresar lo que es la evaluación. Aquí tengo, a ver, aquí. Sí, el sábado. Giovanna me mencionó. Está bien. Pasa que el ingeniero me mencionó que, bueno, íbamos a cerrar el día jueves y, bueno, quería finalizar también con lo que es la evaluación. Pero no hay ningún problema, Adriana, vamos a ir. Entonces, para el día sábado, prepárense. Iniciamos a las 8 en punto. Y para las personas que siempre están en el WhatsApp, cualquier mensajito también ahí, porque creo que todos están, ¿no?, conectados al WhatsApp y la información la reciben al instante, a comparación de que la plataforma un poquito complicado para algunos, ¿no? Bueno, ya. Exacto, Alex. Muy buenas noches. Sí, hasta evaluación. Lo de hoy, el tema de hoy y el de mañana, no, no se va a llevar en lo que es la evaluación, Alex. Sí, así que muy sencillo. Bueno, yo creo que quedamos ahí hasta evaluación de proyecto. Ha de ser el examen el día sábado 5, sábado, sábado en 12 de mayo, perdón, sería la evaluación. Y en cuanto a los trabajos, ya tenemos previsto que es hasta el 21 de mayo, ¿no? Hay que enviarlo nomás al correo. Bueno, finalizaremos porque creo que la hora nos va a ir pisando y no vamos a terminar lo que es este tema de hoy. Bueno, ahí quedamos, Alex. Giovanna, que bueno, me fueron enviando lo que es el mensajito a lo que es la plataforma, ¿no? Al programita. Y ahí quedamos. No hay ningún problema entonces. El día jueves, entonces, ¿cómo hacemos? El día jueves habríamos que ir hablando. Mañana vamos a hablar sobre el día jueves. Y lo llevamos y lo trasladamos al día sábado, entonces sería, ¿no? Bueno, vamos a ir empezando lo que es nuestra clase. Hemos ido mencionando que vamos a hablar de lo que es la operalización del proyecto, hablar algunos conceptos más de ello. Vamos a iniciar y ampliar lo que es la pantalla.
No, de nada, Lidia, muy buenas noches. Así que tienen mucho tiempito también para prepararse. Bueno, vamos a ir hablando. Con una breve introducción vamos a ir iniciando. En todo trabajo, hablando de proyectos, siempre existe, ¿no? Una brillante idea, pero puede terminar lo que es en un fracaso rotundo en algunos casos. Así que si el proyectista no garantiza lo que son los requerimientos, ya sean de tipo práctico necesario para que la intencionalidad pueda desarrollarse de acuerdo con lo previsto. Así que hablar de lo que es aspectos operativos, vamos a ir denominándolo a un conjunto jerárquica y consecuencialmente ordenado de análisis y decisiones asumidos por el analista, esto para poder identificar, seleccionar, valorar, articular y prever lo que son los recursos físicos, lógicos también, y humanos que son requeridos para lo que es adelantar con éxito todo proyecto. Así que hay algunos autores que se refieren a este proceso como programación o también lo denominan algunos planeación del proyecto. Y aunque se han propuesto diferentes enfoques y técnicas para llevar a cabo, así que en esencia llegan a las mismas conclusiones, son todos muy similares, ¿no? Así que en esta fase de la formulación del proyecto, el analista se debe responder algunas preguntas. ¿Qué actividades y cuántas hay que desarrollar para alcanzar lo que es el resultado previsto? ¿Quién debe realizar estas actividades? ¿Qué recursos se requieren para alcanzar lo que son los productos? ¿Cuánto costará alcanzar esos productos? ¿Cuándo se podrán alcanzar estos productos? Así que para formular lo que es un proyecto, todo analista debe responderse estas preguntas. Ya, vamos a ir hablando. Así que eh, la definición de los aspectos operativos de un proyecto ha de incluir por lo menos como mínimo algunos procedimientos. Y vamos a hablar de uno de ellos, que son 5: el definir lo que es el alcance y el ámbito de influencia del proyecto. 2, definir lo que son los productos a realizar o poder contratar como producto terminado. 3, definir lo que son aquellas tareas a realizar para lograr los resultados previstos, ya sean los procesos, los procedimientos, actividades y acciones. Y 4, poder definir los tiempos previstos para cada logro. ¿No? Y como quinto paso, definir los diferentes recursos requeridos para poder alcanzar cada logro, ya sean físicos, lógicos, humanos y hasta financieros. Así que también existen algunas recomendaciones muy generales que, bueno, nos van a pretender facilitar estos análisis. Por ejemplo, la dimensión. ¿Ya? Vamos a ir hablando de ello, por ejemplo, en lo que es el ámbito de influencia en un proceso, ¿no? Vamos a ir hablando de ello también. A ver, vamos a ir aquí, la dimensión, ¿no? El tamaño y ámbito de influencia de un proyecto ha de depender siempre de 3 factores: la dimensión, la complejidad del proyecto, el tamaño de la población directamente afectada, la distribución geográfica de la intervención. Eso en cuanto a lo que es ha de facilitar, por ejemplo, a los analistas, ¿no? Son algunas recomendaciones que debe de prever. 2, la dimensión del proyecto. Esto siempre depende de las pretensiones del proyectista. Es decir, ¿quién no podrá definir aquellos aspectos operativos mientras no haya precisado previamente, ya sea de manera específica y detallada, los resultados esperados de un proyecto? Hablando de productos finales e intermedios, ¿no? 3, a pesar de su naturaleza esencialmente diversa, los recursos requeridos por el proyecto deben preverse
de manera armónica, dice, ¿no? Esto ya sea en cantidad y calidad, lo que es la interacción entre ellos se hacen tan estrecha que el exceso o el defecto de alguno de ellos puede llevarlo a lo que es el fracaso. Aunque cuando demás recursos sean dispuestos, ya sea de manera adecuada para poder garantizar lo que es la integridad en la relación, todo proyectista debe de tener que corregir con frecuencia aquellas decisiones anteriores, ya sea a la luz de las nuevas consideraciones que van a ir surgiendo, ya sea en el análisis, ¿no? Y eh, eh, el proyectista debe estar preparado para hacer ajustes y reconsiderar decisiones previas, pues estos cambios no solamente son inevitables, sino que podrán agregar valor al proyecto, ¿no? Eso en cuanto a algunos aspectos que debemos de tener todo analista. Así que ante toda complejidad de esas tareas, la especificidad de la mayoría de todos los recursos, esos recursos requeridos y alguna limitación tal vez en la capacidad logística de alguna de las agencias que están involucradas en el proyecto, todo proyectista debe considerar la posibilidad de poder contratar la elaboración total o tal vez parcial de muchos de los productos finales o también intermedios bajo lo que es la modalidad del producto terminado, ¿no? Así que la definición de los aspectos operativos tienen muchas aplicaciones muy importantes. Vamos a ir hablando de ellos, ya sea en la fase de formulación del proyecto, en la fase de en la evaluación ex ante, en la evaluación o en la ejecución del mismo proyecto, en la fase del monitoreo, en lo que es la fase de la evaluación ex post también que hemos ido llevando la clase anterior. Bueno, ya sea en lo que es en esos aspectos, ya sea en la fase de formulación del proyecto, todo proyectista debe precisar esa propuesta, no solamente para hacerse comprender de otras personas, sino también para poder mejorar lo que es su propio grado de comprensión, esa comprensión del problema, la racionalidad de sus planteamientos, la definición de los aspectos operativos que bueno que van también a permitir prever aquellas oportunidades de los recursos requeridos. ¿Para qué? Para lograr con éxito los propósitos. Mientras no se hayan aclarado esos aspectos, bueno, no se tiene control sobre lo que es la gestión. Así como en la fase de la evaluación ex ante, ¿no? Hemos ido definiendo también en las clases anteriores de aquellos aspectos operativos que permite al evaluador conceptuar sobre la factibilidad, la viabilidad de la propuesta, como en la fase de la ejecución del proyecto, ¿no? Esa definición de aquellos aspectos operativos que constituyen una herramienta invaluable de guía, orientación para aquellos que tienen a su cargo lo que es la ejecución de esas actividades, como en la fase del monitoreo del proyecto, ya que esa información ha de permitir al sistema de evaluación y de control poder valorar lo que es la ejecución y fijar aquellos, tal vez, fijar aquellos correctivos de dicho caso, como en la fase de la evaluación ex post, sobre la información sobre aquellos aspectos operativos, tal vez que es utilizada por evaluadores como tal vez como criterios de referencia para valorar los resultados del proyecto. Así que esas definiciones de los aspectos operativos suele facilitar si los diferentes productos del proyecto se organizan de manera secuencial, ya sea en el tiempo, y bueno, se van a ir resolviendo ordenadamente. Así que hoy vamos a ir hablando un poco de lo que son, un poquito más cerca, de cómo resolver estos aspectos operativos. Vamos a definir, por ejemplo, el alcance del ámbito de la influencia del proyecto. Vamos a ir hablando un poco de ello.
Vamos a hablar del primer punto, definir el alcance y el ámbito de influencia del proyecto, que son algunos aspectos operativos de un proyecto, ¿no?, que incluyen estos procedimientos. Hablar de este tema, del alcance del proyecto, o definir lo que es el alcance del proyecto, bueno, es una de las decisiones más trascendentales de los proyectistas, pues determina lo que es la calidad, la cantidad de los recursos requeridos, los tiempos de operación y el costo del proyecto. Así que al precisar lo que es el tamaño que darán tal vez a su propuesta, los proyectistas estarán asumiendo que son realmente capaces de producir una cierta cantidad de bienes o servicios durante lo que es la vigencia del proyecto. ¿Y qué va a comprometer a hacerlo? Así que con base a este análisis, el proyectista decidirá si producirá por sí mismo aquellos productos finales o aquellos productos intermedios que son requeridos, o los contratará con algunos terceros. Así que la capacidad del proyecto para lograr estos resultados previstos pueden valorarse desde 3 puntos de vista: capacidad necesaria, capacidad instalada, capacidad utilizable. ¿Y en qué consiste estas capacidades del proyecto? La necesaria, bueno, esto corresponde a lo que es al máximo nivel de producción o de prestación del servicio que, bueno, se requerirá para poder resolver lo que es el problema. Es decir, qué tanto producto o servicio se necesita entregar al terminar lo que es el proyecto. Así, desde otros enfoques tal vez administrativos, este aspecto se estudia como demanda potencial. La capacidad instalada. Bueno, esta capacidad instalada corresponde a lo que es a la capacidad máxima disponible de manera permanente, o propia, o de terceros. Así que en otras palabras, ¿qué tanto de los resultados requeridos se está en condiciones de entregar con nuestros recursos actuales? Y hablar de lo que es la capacidad utilizable. En algunas ocasiones, no toda capacidad instalada puede destinarse a lo que es el proyecto. Así que la capacidad utilizable ha de ser la fracción de la capacidad utilizada que, bueno, que realmente se puede aplicar en el proyecto. Así que para poder definir el alcance de la propuesta, los proyectistas requieren 2 bloques de información. ¿Y cuáles son? Una buena estimación de la cantidad de productos finales e intermedios requeridos para solucionar el problema, calculados por unidad de tiempo, ¿no? Bueno, si se trata, por ejemplo, de un servicio de salud, el número de consultas o de camas disponibles por día, bueno, el número de personas a atender por mes, el porcentaje de la población a cubrir, el número de dosis de vacunas a aplicar por año, entre otros. Así hablando de lo que es la estimación de la cantidad de productos finales e intermedios. La segunda, que exista una buena estimación de los recursos requeridos para poder generar estos resultados, definida también por unidades de tiempo. Así que estimar el tamaño del proyecto puede ser más fácil si se calcula tal vez la producción requerida por unidades de tiempo, por fases, por etapas, por siglos, por periodos presupuestales, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta tal vez que los productos como instrumentos para poder facilitar lo que es la gestión suelen ser útiles por periodos máximos tal vez de 5 años y funcionan mejor cuando coinciden con periodos administrativos presupuestales o de gobierno. Así que toda esta clasificación es bien relevante, puesto que los problemas, como ya se ha mencionado, superan con frecuencia aquellos recursos disponibles y lo que es la posibilidad de solucionarlos pueden tal vez aumentar si se los enfrentan por etapas. Y vamos a ir hablando de ellos. Factores condicionantes del tamaño del proyecto para definir lo que es el alcance y el ámbito de la influencia del proyecto. Hablar de factores condicionantes del tamaño del proyecto, bueno, siempre que se trate de establecer lo que es el tamaño más adecuado de un proyecto,
bueno, se deberá apelar a lo que es la información disponible, ya sea en el entorno o ciertos factores que lo determinan. La demanda potencial por parte de la población directamente afectada, la capacidad de producción del proyecto, la localización del proyecto, la disponibilidad de recursos y algunos otros factores considerados relevantes, esto dependiendo del tipo del proyecto. Así que la magnitud de la demanda potencial de bienes, ya sean de servicios por parte de la población objeto, es pues uno de los aspectos que más influyen sobre lo que es el tamaño del proyecto. No es lo mismo construir el acueducto de una gran ciudad que un acueducto rural, ya que el número de situaciones a atender también pueden influir así en el tamaño del proyecto, aunque una sola necesidad puede revestir lo que es en ocasiones una gran complejidad. Bueno, si se ha definido bien lo que es el problema y la necesidad de la población objeto es relativamente uniforme. Así que el proyecto puede centrar sus esfuerzos en un solo tipo de productos o servicios. Si por el contrario se ha decidido responder a múltiples necesidades al mismo tiempo, el proyecto será cada vez más complejo. Así que la ubicación geográfica de la población también afecta, así como genios potenciales espacios definidos para lo que es la prestación de los servicios también hacen que los aspectos de distancia, tiempo, costo de transporte también influyan de manera significativa en lo que es la determinación del tamaño y la ubicación final del proyecto. Así que todo proyectista no puede cubrir lo que es un área geográfica que exceda tal vez su capacidad de oferta. Las características de la población directamente ya sea afectada brindan una primera orientación con respecto a lo que es al tamaño que tendrá el proyecto. Una población pequeña, por ejemplo, puede demandar un proyecto de menor complejidad. Por el contrario, si la población afectada es muy grande, bueno, surgirán pues diversas alternativas de mayor complejidad que se estará preciso analizar a la luz de los factores técnicos, financieros y también de la disponibilidad de tiempo. Así que inicialmente los proyectistas se verán enfrentados a una gama amplia de alternativas frente a lo que es al alcance posible del proyecto, que ha de partir de consideraciones en torno a la población directamente afectada y que se reducen progresivamente a medida que se van examinando aquellos aspectos relativos a los procesos técnicos, a las inversiones necesarias, a la capacidad instalada, utilizable, a la localización y también con respecto a lo que es a la capacidad de gestión en la entidad ejecutora. Así que los costos de un proyecto también están estrechamente ligados a lo que es la definición de su tamaño. Así que en el sector de los servicios de salud, la capacidad de producir bienes, ya sean o servicios, están también directamente relacionados con lo que es la disponibilidad de ciertos requerimientos técnicos, que afectan de manera importante aquellos costos en un proyecto, como sucede con lo que es la prestación de los servicios especializados o de algunos procedimientos diagnósticos muy complejos. Así que de todos modos el tamaño definitivo del proyecto suele ser resultado del proceso de aproximaciones sucesivas, donde el proyectista debe ajustar sus decisiones previas con base en informaciones nuevas, ¿no? Muy importante. En cuanto al tamaño de la población, ha de depender también del tamaño de su proyecto, ¿no? Estimación de los productos requeridos. La clase anteriores hemos ido hablando de lo que son los resultados finales, ¿no? Que se van obteniendo de lo que es el árbol de soluciones. Sin embargo, en algunas ocasiones estos resultados finales solo pueden lograrse en etapas donde un producto inicial, bueno, se va a ir transformando sucesivamente en otros que se han denominado resultados o productos intermedios, ¿no? Estos entendidos como los objetos materiales generados a lo largo del proceso.
que son muy diferenciables de otros y considerados como incompletos frente a lo que es el producto o servicio final, del cual forma parte en cantidad de estado previo. Así que en la fase de operalización del proyecto debemos precisar este proceso y garantizar que se desarrollen de la forma más esperada. Así que el punto de partida es el listado de productos finales e intermedios que la hemos ido definiendo en lo que es la matriz de planificación del proyecto, ¿no? O también denominado como es el marco lógico, ¿no? Y es muy preciso, por lo tanto, hacer una revisión cuidadosa y el ajuste en términos de alcance y del tamaño del proyecto. Esto siempre verificando que estos se vayan cumpliendo con las características establecidas para su formulación. Así que, al terminar el análisis del proyectista, debe ajustarse. ¿De qué? Bueno, de que los resultados se hayan definido de manera concreta y verificable. Asegurarse de que estén incluidos todos esos resultados intermedios esenciales necesarios para lograr lo que sea el resultado final. También asegurarse de que cada resultado parcial pueda considerarse como un medio necesario para lograr el resultado final. También asegurarse de que todos los resultados finales sean factibles dentro de los recursos disponibles. Eso en cuanto a la estimación de los productos requeridos. Análisis de actividades y tareas. Ahí mi audio se me está entrecortando. Bueno, vamos a ir hablando de lo que son el análisis de actividades y tareas. Bueno, durante esta fase de este GoToMeeting que aparece a cada rato. Bueno, durante esta fase de la formulación del proyecto, todo analista debe definir el cómo actuar, o sea, de su intencionalidad, es decir, determine el conjunto de actividades y tareas requeridas para poder obtener aquellos resultados previstos. Así que vamos a ir hablando de algunos conceptos que, bueno, nos van a ir facilitando lo que es el análisis. Vamos a hablar 6 de ellas. Vamos a ir hablando de una de ellas, que son las actividades y las tareas, que son la clave Las actividades y las tareas son la clave para el cálculo de recursos. Bueno, este concepto algunos autores difieren en el significado. Bueno, quedan a los términos actividades y tareas, ¿no? Así que en la clase de hoy vamos a ir denominando la actividad ahí, al conjunto de acciones que comprometen recursos y tiempos y que es preciso realizar para generar un producto y alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto. ¿Qué quiere decir? Para todo proyectista, reviste especial importancia poder identificar aquellas actividades porque alrededor de ellas se pueden estimar esos recursos requeridos para poder alcanzar lo que es el producto previsto. Así que en algunos casos el que elabora lo que son los proyectos podrán administrar los recursos agrupándolos, ya sea por actividades o otras veces el mismo proyecto les exigirá descomponer lo que son aquellas actividades, ya sean unidades más simples y fáciles de poder manejar. Así que estas unidades se han de denominar tareas. ¿Y qué es una tarea? Una tarea, bueno, es un conjunto de pasos para lo que es el cumplimiento de una actividad. Ya sea por definición, la tarea son unidades simples de acción al interior de un proyecto. En última instancia, todos los esquemas, ya sea de decisión, aquellos planes, programas, proyectos,
siempre deben determinar en la definición de tareas concretas. Así que los criterios utilizados para poder diferenciar los resultados, ya sean intermedios alrededor de los cuales se definieran se definirán lo que son las tareas, son también convencionales. La experiencia nos ha de llevar a, a recomendar lo que es la desagregación del producto intermedio en tareas. Tareas muy generales pueden confundir también a aquellos operarios y a los recursos requeridos para lo que es su cumplimiento. Suelen ser difíciles de valorar. Tareas muy cortas o específicas que pueden también exigir esfuerzos innecesarios, ya sean en detalles triviales. Las tareas también deben relacionarse entre sí de manera jerárquica, de lo general a lo particular, y también de manera lógica, secuencial, ya sea en el tiempo, para poder facilitar su gestión. Así que todo analista debe precisar de manera adecuada algunos elementos de toda tarea. Así que el nombre tarea debe tener un nombre. Cada tarea debe tener un nombre, el cual suele expresarse como una acción verbal, ya sea en infinitivo, ya sea de un complemento seguido directo, como por ejemplo diseñar el formato, difundir información, elaborar el informe, o también coordinar la discusión, suministrar la información, realizar el procedimiento quirúrgico, realizar la visita de inspección, etcétera, 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 ¿no? Aplicando siempre lo que es el verbo infinitivo, seguida de un complemento directo. Así se deben ir nombrando lo que es una tarea, ¿no? El producto de la tarea. Un grupo de tareas, bueno, persigue un producto intermedio específico de que debe precisarse adecuadamente en algún momento del análisis. Los productos deben ser concretos y observables. Algunos sistemas de programación dan a ciertos momentos claves del proyecto el nombre de eventos finales, acontecimientos significativos, bueno, que marcan lo que es el progreso del proyecto. No consumen recursos y cuya consecución marca lo que es la finalización de una fase o etapa. Esas son marcas más que productos reales. No todo producto se considera eventos finales o hitos también denominados. Marcar esos hitos, bueno, implica marcar puntos de determinación de fase formadas ya sean por tareas emparentadas entre sí. Al marcar aquellos hitos, el analista va diferenciando fases pues, al interior del proyecto. Los hitos son puntos de referencia que permiten agrupar actividades en secuencia lógica y poder valorar lo que es la duración del proyecto. Ese es un hito. Duración, la duración de la tarea. ¿Qué es la duración de la tarea? Es el periodo que transcurre desde el comienzo de la tarea hasta que se obtiene el resultado. Puede definirse en minutos, horas, días, semanas. Estas para poder facilitar análisis. El proyectista debe definir previamente un solo tipo de unidades de medición, ya sea de tiempo para todas las tareas involucradas en el proyecto. Como por ejemplo, medir todos los tiempos en días o fracciones de días. Estas decisiones también son fundamentales para lo que es su diseño. Pues de ellas ha de depender lo que son esas cargas de trabajo de los operarios, la duración general del proyecto o los costos mismos. Mientras ello sea posible, bueno, se recomienda poder trabajar lo que es la duración en días o fracciones de días. Así que para poder estimar la duración de una tarea, todo analista
puede apoyarse en los registros de una organización, en su propia experiencia, en el criterio de expertos o en pequeños estudios pilotos realizados a escala, tal vez como estudios de tiempo o de movimientos, dado que los hitos son realmente marcas que se introducen en la secuencia de tareas más que el trabajo real. Su duración tal vez será 0 unidades de tiempo, como ejemplo, ¿no? La relación lógica con otros factores, o con otras tareas, perdón. ¿Qué quiere decir la relación lógica con otras tareas? El analista debe articular las tareas de manera lógica. Algunos paquetes de programación incluyen el concepto de tarea resumen para representar de manera práctica y sucinta al conjunto de tareas que luego desagregan de manera sistemática. Se podría decir que una tarea resumen es un paquete donde agrupan varias tareas definidas con más detalles y emparentadas entre sí. En la práctica, el análisis suele facilitar cuando, bueno, se parte de lo general a lo particular. Es decir, cuando tareas resumen se van desagregando en sus componentes. Así que las tareas que convengan lo que es al mismo producto o que deban complementar en un mismo periodo de tiempo pueden agruparse para conformar fases. Así que el analista puede conformar fases alrededor de diferentes productos finales o intermedios agrupados en un cierto periodo de tiempo. Así que la secuencia temporal ha de ser el criterio que define lo que son las fases. Vamos a ir hablando una de las decisiones más importantes al respecto. Se refiere al orden secuencial de las tareas a lo largo del tiempo. Estas se van a ir denominando precedencia a la relación que una tarea A, llamada tarea predecesora, ¿no? Que establece a una tarea B subsiguiente denominada tarea sucesora. Así que la precedencia puede ser de 4 tipos. Precedencia de fin a comienzo, precedencia de comienzo a comienzo, precedencia de fin a fin, precedencia de comienzo a fin. Cada uno con sus abreviaturas, ¿no? ¿Y en qué consiste una precedencia de fin a comienzo? Hablando de estas tareas A, B, ¿no? Se necesita que termine A para comenzar B. B no puede comenzar hasta que A termine. Ejemplo, en el marco de un concurso público no puede abrir pues la licitación B mientras no se disponga de disponibilidad presupuestal certificada, que sería A. Es una relación muy utilizada en lo que es la programación, sin embargo suele aumentar lo que es la duración del proyecto. Precedencia de comienzo a comienzo. La tarea B no puede comenzar hasta que comience A. No se puede comenzar lo que es el control de calidad del producto o mientras que no se haya comenzado lo que es la producción A. Precedencia fin a fin. O sea, la tarea B no puede terminar hasta que no haya terminado la tarea A. No se puede terminar lo que es el informe de liquidación hasta que no se haya terminado lo que es el producto. Ejemplo. Precedencia de comienzo a fin. La tarea B no puede finalizar hasta que no comience la tarea A. Hablar tal vez de que el departamento no puede suspender sus acciones de control sanitario mientras no las haya asumido lo que son los municipios. Así que las tareas que deben comenzar o finalizar antes que otras se han de denominar tareas predecesoras y las que dependerán de estas se denominarán tareas sucesoras. Así que una misma tarea puede ser sucesora de otra previa y al mismo tiempo predecesora. En principio, las tareas deben comenzar de lo antes posible, sin embargo, el tiempo de iniciación puede variarse a conveniencia del proyecto.
pospone tal vez el comienzo de una tarea para poder permitir lo que es la ejecución de otras con anterioridad. Es una decisión que tal vez confiere holgura a lo que es al programador y a veces es una situación inevitable, pero puede retrasar lo que es la finalización del proyecto e incrementar tal vez los costos. Tal vez adelantar lo que es el inicio de una tarea para ganar eficiencia. Ese ajuste solo puede hacerse cuando no exista condición que precedencia de lo que lo impida o el tiempo de adelanto puede utilizarse para superponer dos tareas, de manera que una tarea sucesora comience antes de que termine la predecesora. Así que, en principio, puede ser muy conveniente adelantar todas las tareas que sea posible. De hecho, esta táctica es una de las más recurridas por los ejecutores de los proyectos para poder reducir lo que es los costos. Sin embargo, se requiere una coordinación muy precisa con las demás acciones del proyecto, con el fin de que los diferentes productos encajen de manera exacta. La relación que el analista establezca entre lo que son las tareas índice de la duración y el costo del proyecto no se deben vincular tareas que no dependan de otras. Y se tratará de iniciar cada una de ellas lo más pronto posible. Así, cuando se requiera vincular aquellas tareas, es conveniente reducir lo que es el número de relaciones. Así que la convergencia progresiva, ya sean de unidades simples de análisis a unidades más complejas, siempre permite comprender y poder controlar lo que es el valor que se agrega a la gestión. Y esta se denomina cadena de valor agregado, ya que al valor de uso, ya sea la utilidad, que se adiciona sucesivamente a lo que es la gestión como resultado de las acciones adelantadas al interior de las organizaciones. El valor agregado siempre depende de la manera como articulan entre sí los componentes funcionales de la gestión, pues una acción subsiguiente puede aumentar o también disminuir el valor del resultado final. Así que con base en estos conceptos, la gerencia puede orientarse a reordenar los componentes de la gestión, esto con el fin siempre de incrementar lo que es su rentabilidad social y financiera. Eso en cuanto a la relación lógica con otras tareas. Definición de las tareas del proyecto. La definición de las tareas, bueno, implica en términos generales algunos procedimientos. Uno de ellos, partir de la definición de los productos finales e intermedios, siempre. También definir para cada producto intermedio esas tareas correspondientes dirigidas a su obtención. Es decir, un producto intermedio debe corresponder como mínimo a una tarea, ya sea incluya solo las tareas que sean relevantes para lo que es la consecución de los productos, o desagregar las tareas que puedan analizarse con mayor facilidad por separado. Quiere decir que se debe evitar caer en detalles irrelevantes que no aporten valor a la gestión. O verificar que el nombre de cada tarea cumpla con los siguientes requisitos: que su núcleo es una acción, expresada como un verbo de infinitivo, ya sea aplicando como es el verbo ar, ir, o que también incluya sin lugar a confusión en lo que es el producto final o intermedio que se espera de la acción. El verbo utilizado expresa también claramente lo que es la acción que se requiere para lograr lo que es el producto. Así que la acción es observable directamente o a través de un indicador indirecto. También delimitar y especificar fases agrupando secuencialmente lo que son las tareas. Marcar las tareas que sean repetitivas. Descubrir tareas faltantes o inconsistencias en la secuencia y poder establecer los correctivos del caso. Eso en cuanto a algunos términos generales, bueno, que nos ayudarán a poder definir esas tareas del proyecto.
Ahora vamos a seguir a un punto. Vamos a hablar de lo que es el análisis del talento humano. No hay tarea sin responsable ni responsable sin tarea. Es decir, no hay proyecto exitoso sin doliente. Precisar responsabilidades puntuales es un factor crítico de éxito para el proyecto. ¿Qué nos quiere decir? A pesar de todo el desarrollo tecnológico y de la industrialización de lo que es el trabajo, un proyecto no se realiza pues por sí mismo, sin la participación activa del ser humano. Así que la acción transformadora del hombre es la mayor generadora del valor y del factor crítico de éxito para cualquier proyecto. Así tal la importancia de un aspecto que ha sido siempre objeto de interés, ya sea en las disciplinas administrativas, en cuyo seno siempre se han desarrollado profundas controversias relacionadas con lo que es la concepción y su manejo, así inicialmente concebida como recurso humano, luego como talento humano, y hoy por algunas organizaciones como miembros de la empresa de potencialidades y carencias. Así que la administración siempre ha propuesto considerar las actividades de las personas como un factor crítico del éxito de cualquier empresa. Así que durante la fase de operación, los proyectistas deben definir lo que es el responsable de cada uno de los productos intermedios que han incluido en su proyecto. Cuando se trate de un grupo, bueno, se precisará el nombre del coordinador responsable de que dicho componente sea exitoso en un análisis bien serio. Lo mismo que se espere es que los dolientes estén enterados de su responsabilidad y que hayan sido tomados en cuenta en esa decisión. Así que no tomes estas decisiones a la ligera, pues en manos de los responsables estará el éxito o fracaso del proyecto. No se gana nada con una excelente propuesta si los aspectos operativos recaen en la persona equivocada. Al definir lo que son los responsables de un producto, siempre se debe considerar no solo los aspectos técnicos, sino también las condiciones humanas de los participantes. Toda incorporación al proyecto de personas cuya historia personal tal vez las ha llevado a asumir posiciones negativas, disociadoras o generadoras de conflicto puede construir un factor de fracaso más que éxito. En estos casos, el responsable del proyecto debe sopesar lo que es la importancia de recurrir a mecanismos de control apropiado, ya sea de confrontación personal amistosa, convenio de desempeño, terapia individual, colectiva, o cuando no exista otra solución, terminación de la vinculación al proyecto. Tal vez algunos podrían hasta pensar en los exorcismos. Sin embargo, no hay evidencia de que este tipo de acciones neutralice lo que es el riesgo de fracaso. Así que por esta razón es muy importante pensar muy bien antes de confrontar lo que es al grupo o definir a los responsables. Mucho ojo, que ellos te pueden llevar tal vez al fracaso, ¿no? Así hablando un poquito de lo que es el análisis del talento humano. Vamos a desenglosar lo que es este temita, análisis del talento humano. Vamos a hablar de 5 puntos: característica a considerar en el análisis, denominación del recurso humano requerido para cada tarea, definición de las responsabilidades del recurso humano en el proyecto, las cargas de trabajo, el costo de la participación de los recursos humanos. Vamos a empezar con uno de ellos primero. Características a considerar en el análisis. En relación con las personas, la gestión de proyectos hace énfasis en algunos aspectos: la motivación de las personas vinculadas al proyecto, las responsabilidades que asumirá lo que es en el mismo,
la idoneidad de las personas para realizar las tareas de su responsabilidad, la disponibilidad de los responsables en tiempo para el proyecto, carga de trabajo, la motivación de las personas vinculadas al proyecto. ¿En qué consiste este punto? Sin motivación nunca pues habrá éxito. No se engañe, no comience un proyecto mientras no confíe plenamente en lo que es la motivación de los involucrados. Hay que garantizar lo que es la gobernabilidad de ese factor y no hay que dejarlo ir como un supuesto. Muy importante lo que es la motivación en las personas. La responsabilidad que asume él mismo, en él mismo. Cada tarea, cada tarea del proyecto debe tener lo que es un responsable identificable. Un buen diseño pues no se conforma con identificar lo que es un responsable de las actividades. Hay que prever la participación activa, consciente y comprometida con lo que es el éxito del proyecto. Siempre. La idoneidad de las personas para poder realizar aquellas tareas de su responsabilidad. La motivación, la responsabilidad no bastan. Si las personas no están capacitadas para realizar esa tarea que se les ha ido asignando, bueno, controlar ese factor, bueno, ha de definir con cuidado, atención, perfiles ocupacionales, personales, acorde siempre con las condiciones de las tareas a desarrollar. En relación con lo que es la idoneidad, todo proyectista debe evitar ¿qué? Limitarse a requisitos de tipo técnico. Es decir, sin considerar que con mucha frecuencia el éxito de la tarea pudiera depender más de lo que son las condiciones personales, como creatividad, actitud positiva, tolerancia a la frustración, al estrés, tener espíritu innovador, experiencias previas en otras áreas. También evitar que exigir de los participantes condiciones ideales que riñen con las condiciones de la región. O diseñar perfiles que tal vez respondan más a prejuicio o a intereses personales que a la responsabilidad exigida por lo que es por el proyecto. Seguimos con lo que son algunas énfasis, ¿no? O aspectos que debe presentar en la gestión de proyectos. La disponibilidad de los responsables en tiempo para el proyecto. Carga de trabajo. Un buen profesional puede fracasar en lo que es en el cumplimiento de una tarea que se le ha asignado. Si no se ha previsto que aún las que son las actividades más sencillas consumen su tiempo y que este recurso no es elástico en ocasiones y en la sana intención de no poner lo que es en peligro el éxito del proyecto asignado, de aquellas responsabilidades a quien ha mostrado lo que es su incompetencia anterior, el analista puede cometer el error más aún grave de sobrecargar lo que es de trabajo a los más capaces. Así que esta solución no solamente no corrige lo que es el peligro del fracaso generado por la vinculación de las personas equivocadas, sino que introduce nuevos riesgos al proyecto, neutralizando lo que es la efectividad de los mejores recursos. Así que, de lo anterior se refiere que el analista debe prever con sumo cuidado aquellas cargas de trabajo, horas laborales, asignadas a los diferentes actores responsables del proyecto. Así que, a nivel operativo, este análisis deberá precisar aquellas siguientes características: el nombre de recursos, sus responsabilidades, su carga de trabajo, el costo de su participación, ¿no? Denominación del recurso humano requerido para cada tarea. En ocasiones el nombre asignado a la persona o personas responsables de una tarea
puede corresponder a un cargo o a una profesión o a un oficio, ejemplo, analista financiero, digitador, psicólogo, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, muchos proyectos se ven obligados a recurrir a otras denominaciones, lo que cobijan condiciones personales y perfiles complejos, como por ejemplo, profesional uno, que es aquel profesional de la salud con experiencia en análisis de proyectos. Profesional 2, un profesional de salud con experiencia en ejecución de programas de educación para adultos, tal vez. O 3, profesional en educación. Así que al definir los perfiles, el analista debe considerar cuidadosamente lo que es la conveniencia de combinar atributos profesionales y personas, la idoneidad, motivación, responsabilidad, experiencia, actitud, aptitudes. ¿Y cuál de las condiciones exigidas es realmente la característica esencial? ¿Para qué tarea se realice con éxito? ¿No? Una vez asignado lo que es el nombre a cada recurso humano, bueno, deberá conservarlo en los mismos términos a lo largo de las diferentes fases en las que se está realizando el recurso partícipe. Cuando una tarea exige lo que es la participación, ya sea de dos o más especialistas, ya sea en diferentes aspectos de la ejecución, puede resultar menos costoso y más eficiente conformar equipos interdisciplinarios para poder exigir a una sola persona lo que es la solvencia de todos los aspectos técnicos que son involucrados en la tarea. Así que esta regla no siempre aplica cuando los diferentes participantes deben manejar con idoneidad de aquellos aspectos, ya sean generales, básicos de las actividades. Por ejemplo, para elaborar lo que es un diagnóstico de salud, el analista puede proponer lo que es la contratación de un estadístico, un epidemiólogo, un salubrista. Bueno, sin embargo, puede exigir que todos los participantes estén tal vez en condiciones de recolectar información secundaria y digitar tal vez los informes en vez de contratar un documentalista y una secretaria, ¿no? En cuanto a la denominación de recursos humanos, que también pueden ser en algunos casos invertir menos dinero, ¿no? Definición de las responsabilidades del recurso humano en el proyecto. Esas tareas que, bueno, se han ido asignando a cada persona también puede corresponder a acciones continuas a lo largo del proyecto. A momentos puntuales que se repiten tal vez tareas repetitivas o por el contrario a intervenciones diferentes a lo largo del proyecto. Tareas diferentes para un mismo recurso. Así que cuando dos o más recursos humanos diferentes participen ya sea en una sola actividad, deberán siempre precisarse sus correspondientes responsabilidades. Igual debe hacerse cuando una misma persona va a asumir dos o más responsabilidades diferentes en un mismo proyecto. Aún en esos casos más simples, los proyectistas o los proyectos, perdón, suelen ser por naturaleza experiencias complejas, bueno, que involucran a muchas personas con diferentes intereses, habilidades. Así que por esa razón, cualquiera que sea la modalidad de asignación de responsables, el analista deberá siempre garantizar lo que es la integralidad y la armonía del proyecto. ¿Y ello cómo se va a ir logrando? Siempre estableciendo mecanismos ágiles, eficientes de coordinación entre diferentes participantes en el proyecto, aplicando tal vez reuniones de programación, reuniones de seguimiento, boletines periódicos de novedades, avances, entrevistas frecuentes con los coordinadores, ¿no? Las cargas de trabajo. Bueno, este concepto de cargas de trabajo se refiere a la intensidad de trabajo realizado por cada persona, ¿no? Y suele siempre expresarse en tiempo. Para cada persona, bueno, que se vincule a lo que es al proyecto, siempre deberá precisarse las cargas de trabajo, ya sea en relación con cada uno de los productos esperados. Esto siempre mientras no exista lo que es una condición particular que exija lo que es lo contrario, ¿no? La carga de todos los participantes siempre deben expresarse en horas.
Esta decisión siempre nos ha de permitir convertir fácilmente las horas en días, meses o años, cuando ella no lo sea necesario, ¿no? Algunas expresiones podrían corresponder tal vez a tareas puntuales que no puedan valorarse en función de tiempo, sino de las condiciones propias del ejecutor, como por ejemplo, la obtención de un producto o servicio terminado o, o por subcontratación, el transporte de equipo, la organización de un evento de capacitación, la revisión de un documento por un experto, conferencia de un especialista, contratar por producto terminado y no por tiempo de trabajo es muy común en modelos económicos de mercado porque aumenta lo que es la eficiencia, no solo del proceso de trabajo, sino también de lo que es la explotación del trabajador por el empleador, ¿no? Eso en cuanto a las cargas de trabajo. El costo de la participación del recurso humano. Sabemos que nada es gratis, ¿no? Así que si el analista ha logrado estimular lo que es la participación del recurso humano en función ya sea de tiempo, bueno, esto se podrá valorar ya sea en recurso con realidad facilidad. Esto siempre partiendo del costo promedio ya sea de la hora o de la unidad de tiempo utilizada. Siempre prevé a lo que es la necesidad de viáticos para aquellas personas, bueno, que siempre necesiten desplazarse de su sede, ¿no? Cuando el analista ha previsto lo que es la realización de tareas, ya sea por subcontratación, bueno, siempre podrá lo que es asignar al contratista un costo fijo por producto entregado. Siempre también se ha ido observando que esta modalidad de contratación e ejecución podría mejorar lo que es la eficiencia y la calidad del proyecto. Así que cuando la participación del recurso humano se establezca, ya sea con la base en otros criterios, podría ser más difícil estimar lo que son los costos. Así que la gestión de proyectos nos ha de permitir a los analistas incluir en la formulación un recurso cuyo valor no sea estimado, por lo menos de manera aproximada, ¿no? Gestión de recursos físicos. En el afán de resolver lo que son aquellos problemas, responder a aquellas necesidades de las personas, muchos proyectos, bueno, han de ir siempre terminando en la producción de bienes, ya sean materiales, de servicios, y bueno, por esta razón suele siempre demandar el uso de tecnologías apropiadas. Así que la tecnología eh, se va definiendo como la aplicación del conocimiento o a la producción de bienes o servicios. Así que toda tecnología incluyen esos componentes físicos, componentes lógicos, ¿no? Eh, hablar tal vez de esos componentes físicos en relación a lo que es la tecnología, esto siempre ha de estar constituido por los recursos materiales requeridos para lo que es la producción del bien o del servicio, ya sean suministros, combustibles, insumos energéticos, dotación de espacios físicos, instrumentos, equipos, maquinarias, etcétera, etcétera. ¿No? Eso en cuanto a los componentes físicos. Ese componente lógico ha de estar constituido por aquellos conocimientos, ya sean métodos, técnicas, que requiere lo que es el operario para poder producir los bienes y servicios. Así que este componente no siempre se limita a lo que es el conocimiento de la materia, como una de las máquinas, e incluye lo que es la definición del sistema conceptual y metodologías para poder enfrentar aquellas tareas. Así que prevé lo que es el producto apropiado y la manera óptima de alcanzarlo. El componente lógico necesidad de referirse entonces a la forma de cómo los operarios están preparados para poder enfrentar aquella tarea, que incluyen esos componentes como el conocimiento que tiene el operario para sobre la tarea y la forma de realizar, ya sea aquellos con componentes cognitivos que componen, puede modificarse ya sea en el acceso a la información o en las emociones agradables o desagradables que suscita lo que son esas tareas, ya sea componentes emocionales, ¿no? Aquellas aptitudes, habilidades, destrezas, como componente motor, puede responder a programas de entrenamiento y ejercicios repetitivos a la tarea, o a actitudes
Ya sea en el campo de la gestión de proyectos, el análisis del componente lógico suele siempre estar íntimamente involucrado con lo que es el análisis del talento humano, que éste se involucra siempre en el proyecto, ya sea en cambio suele dedicarse a un análisis particular a los demás requerimientos de un tipo ya sea físico, ¿no? Así que la gestión del recurso físico puede siempre analizarse de manera similar o a como se hizo con el talento humano, ¿no? Que hemos ido hablando anteriormente, utilizando como el eje que era la tarea, ¿no? Así en el análisis que hemos ido explicando, el proyectista debe asignar a cada una de las tareas esos suministros y demás recursos físicos requeridos para la ejecución, que deben de estar debidamente identificados en cantidad y calidad. Hablar tal vez de infraestructura física, que se refiere a los recursos, ya sean locativos requeridos para lo que es la ejecución de las tareas, oficinas, salas, reuniones, consultorios, eso de acuerdo con el monto, ¿no? La duración u otras condiciones particulares del proyecto. Así que el analista puede optar con lo que es la construcción o por la construcción, la compra o arrendamiento de la infraestructura física, el alquiler, en cuyo caso sopesará lo que es el valor de cada de esas opciones para lo que es el periodo. Para comparar tal vez los costos de cada una de las opciones, el proyectista siempre puede requerir información suministrada ya sea por proveedores de estos bienes y servicios mediante tal vez cotizaciones, ¿no? Mantenimiento de la planta física. El analista acá debe de prever lo que es la necesidad y garantizar lo que es el funcionamiento de la infraestructura, esa infraestructura física durante el tiempo de ejecución del proyecto y poder considerar esos factores como elementos de costo. Así que en consecuencia debe realizar lo que es un examen cuidadoso de las condiciones de operación de la planta física y asesorarse de los expertos del caso. Y se recomienda en todos los casos prever una partida mensual para el mantenimiento y el aseo de la planta física, así que este servicio pueda asignarse a personal de proyecto o subcontratarse, ¿no? Supervisión o servicios de vigilancia, perdón. Estas pueden ser provistos por tal vez por las empresas o también podemos ir contratando con firmas especializadas. En cualquier caso también se debe estimar y prever lo que es el costo para el periodo del proyecto en cuanto a los servicios de vigilancia. Servicios públicos, que son una parte de lo que son los recursos físicos. Los servicios públicos, bueno, todo analista debe estimar aquellos requerimientos promedios del servicio de agua, energía, gas, para todo el periodo de ejecución del proyecto. Es bueno para estimar lo que son su costo. También puede apoyarse en estudios históricos, ya sea de insumos realizados en condiciones similares a las que se darán durante todo el proyecto. En algunos casos deberá también prever lo que es la disposición tal vez de desechos sólidos, líquidos. Así que con frecuencia este recurso se expresa como consumo mensual promedio y que valora en términos financieros. Siempre. Comunicaciones. Bueno, esto es un otro factor crítico de éxito. En toda la mayoría de los proyectos y la provisión siempre debe considerarse ya sea una inversión esencial para todo proyecto. Así que definir lo que es este recurso ha de implicar siempre estimar el consumo de internet, teléfono, fax, tales correo, mensajes, fletes, gestión de técnicas de archivos, etcétera. Hay que prever siempre esos sobrecostos de las comunicaciones internacionales, la conexión de los operarios a través de una red interna, computadoras en red o la apertura de una cuenta en la red internet, siempre a nombre del proyecto. Esto nos puede ir ahorrando una buena proporción de gastos en comunicaciones. Así que para grandes proyectos, en algunas veces puede ser necesario manejar un conjunto de recursos como un sistema de comunicaciones, eh, formulando tal vez como un subproyecto componente de la propuesta y valorando siempre lo que es el costo de cada uno de los elementos. Así que otros proyectistas que realizan pueden optar por estimar de manera aproximada lo que es el volumen de información
para transmitir y asignar lo que es la gestión, lo que es una partida mensual fija, ¿no? En cuanto a las comunicaciones. El transporte, muy importante, ¿no? Existen algunas actividades del proyecto que siempre requieren lo que es el desplazamiento de las personas que elaboran los proyectos. Hay que prever el costo. De acuerdo con esto, el análisis considera lo que es la conveniencia de alentar directamente esas actividades que se han ido planeando, ¿no? O subcontratándolas. Así que las compañías aéreas de transporte terrestre siempre suelen ofrecer diferentes descuentos y tarifas especiales que se pueden aprovechar, ¿no? En cuanto al transporte. Equipos. Para cada una de las tareas, bueno, que nos hemos ido designando en lo que es nuestro proyecto, el proyectista siempre debe proveer aquellos equipos requeridos, ya sea el transporte, computadoras, máquinas, etcétera, etcétera. Bueno, se me ha cortado un rato el internet. Un momentito, voy a revisar. Bueno, estuvimos hablando. Perdón, van a disculpar que el internet se me acorta. Hablando de equipos, estuvimos hablando de lo que es equipos, ¿no? Bueno, que son recursos tecnológicos que suelen imponerse muy frecuentemente a lo que son los proyectos, como una tal vez caparación que reduce lo que es la flexibilidad. Así que el componente con una determinada tecnología, las empresas siempre se imponen a esas mismas limitaciones que les impiden acceder a otras opciones a través de comprometerse con una tecnología que puede atraparlo en una ruta de sin salida. Así que hay que ir informándonos adecuadamente sobre las tendencias, las diferentes opciones existentes en el mercado. Hay que ir buscando y hay que ir contratando aquellas asesorías, ¿no? Si es del caso. Así que a los equipos, el analista hay que tener mucho cuidado, ¿no? En algunas recomendaciones tal vez hay que ir asegurándonos de que los equipos que vamos a ir adquiriendo sean siempre aprobados, ¿no? Por los técnicos que van a ir a operarlos. Así que hay que ir consultando su concepto y apoyarse en él. Si, bueno, cada uno de ustedes no los ha tenido en cuenta, puede tal vez llevarse a lo que es a la amarga sorpresa de que una vez recibido nos desfalsificarán y bueno, se resistirán tal vez en ocasiones con razones de peso o no a su utilización. Así que tampoco hay que basarse solo en la comparación de los costos de adquisición de equipos. Hay que tener mucho cuidado en lo que son los gastos mensuales de operaciones. Puede que el consumo de tinta sea más costoso que la misma impresora, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esos casos. Hay que ir estudiando bien lo que es el proveedor. No hay que ir adquiriendo aquellos equipos mientras no se está bien seguros de contar con el respaldo técnico de mantenimiento oportuno. Hay que estar muy al tanto en eso, ¿no? Así que tampoco, mientras les sea posible, eh, hay que acceder a esos equipos abiertos, ¿no? Estas deben de funcionar con diferentes tipos de funcionamiento. Así que los equipos cerrados pueden exigir lo que es mm, una aceptación. Hablando de lo que es la relación, el costo del recurso con el tiempo en el proyecto siempre requerirá para aquellos periodos cortos. Siempre es posible que el alquiler nos pueda resultar tal vez menos costoso en la mayoría de esos contratos, ¿no? Que vamos o se van realizando, el proveedor siempre le ofrecerá lo que es un mantenimiento permanente y lo que es el reemplazo transitorio, ¿no? O reposición en caso de daños. Así que hay que también tal vez abrir esas carpetas historial a cada equipo que se va a ir incorporando a los proyectos. No hay que ir manteniéndolos siempre actualizados, ¿no? Así que la carpeta debe incluir esa programación de mantenimiento rutinario.
Hay que garantizar también que los operarios están en condiciones de utilizar adecuadamente esos equipos, porque ello puede también implicar lo que es la realización de programas de capacitación en el proyecto, también que cubren si no existen otras fuentes de financiación. Así que con frecuencia la gestión de tecnología exige siempre la participación de equipos interdisciplinarios, si este es el caso, ¿no? Hay que prever siempre lo que es la conformación de los respectivos comités, garantizar lo que es la gobernabilidad de los aspectos anteriores, ¿no? Siempre es, y siempre hay que ir analizándolos como supuestos, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a los equipos. Suministros. Bueno, este concepto siempre, bueno, cobija esos elementos de consumo, hablando tal vez de papelería, material de oficina, combustible, reactivos químicos, material docente, alimentos también, material de aseo. Bueno, esto siempre cuando sea posible, ¿no? Hay que ir apoyándonos siempre en estudios de consumo histórico y realizar lo que es las proyecciones y ajustes del caso. Hay que ir también garantizando que el análisis siempre haya cubierto esos requerimientos de todas las tareas en cuanto a los suministros. Seguros. Cuán importante, ¿no? Las inversiones exigidas por los proyectos conllevan en mayor o menor grado aquellos riesgos que el analista siempre debe de prever, tal vez como por ejemplo daños personales, daños a terceros, pérdida de equipos, lucro cesante, incumplimiento de contratos, así que un buen analista siempre debe prever esos riesgos de la inversión que va a ir adquiriendo, eso con cargo al proyecto, ¿no? Las correspondientes pólizas de aseguramiento, tal vez, ¿no? Etcétera. Impuestos. Hablar, bueno, de impuestos, ¿no? Un poquito. Así que algunos recursos pueden incorporarse gravemente. Impuestos que, bueno, varían lo que es una región a otra, ¿sí? Que hay que ir consultado siempre con expertos en esta área, ¿no? Con contadores tal vez, y hay que prever esos sobrecostos correspondientes que pueden superar también nuestros recursos, ¿no? Eso en cuanto a los impuestos. Y hablando de lo que es la gestión de recursos físicos, muy importantes en la elaboración de nuestro proyecto, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la gestión de tiempo. No, como muchos mencionan, el tiempo es oro, ¿no? Dice un refrán. Mm, Bueno, que resalta lo que es la influencia crítica que este recurso, bueno, ejerce sobre lo que es el costo y la rentabilidad. Así que la gestión de proyectos brinda pues una especial atención a lo que es al tiempo como un recurso, y como un factor crítico de éxito. Así que para cada producto intermedio, por ejemplo, siempre será necesario definir lo que es la fecha límite en que se supone razonablemente debe estar terminado, ¿no? Al respecto puede también ocurrir algunas situaciones, tal vez si el analista propone también tal vez tiempos demasiados cortos que a la luz de su análisis no se podrán cumplir, el mismo tiempo, bueno, el mismo se va a ir engañando y se verá obligado a pagar lo que es el precio de este error, o que si propone tiempos demasiados largos, puede ser que también este periodo no solo sea un tiempo, sino también dinero, ¿no? Recursos y oportunidades que más adelante no se puedan ir recuperando. Así que una vez que el analista haya decidido y qué unidades va a ir midiendo lo que es el tiempo, ya sea minutos, horas, días, meses, años, etcétera, bueno, se produce lo que es a analizar y a distribuir esos tiempos utilizados. De este modo, criterio, bueno, de referencia para lo que son las tareas. A cada tarea se le tiene que ir a asignar un tiempo de duración definido, ¿no? Así que dicho enfoque trae como consecuencia que la distribución de las tareas siempre ha de determinar lo que es la duración final del proyecto, ¿no? Así que para poder facilitar lo que es el análisis, todo proyectista siempre debe disponer de tres instrumentos, bueno, que son muy especiales y de mayor énfasis en lo que es el factor de tiempo. Y yo sé que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Y es el más utilizado o los más utilizados, lo que es el diagrama de Gantt, o también conocido como diagrama de barras, ¿no? Que muchos lo han ido aplicando, ¿no? De uso diario para algunos. El diagrama de PER, que es una técnica de evaluación y de revisión.
el diagrama, un método de ruta crítica, y el otro que vamos a ir a hacer lo que es un análisis de estos dos diagramas, ¿no? Al finalizar. Y bueno, ¿en qué consiste el diagrama de Gantt? Que todos lo han ido aplicando. Bueno, es un gráfico, como lo van a ir viendo. Bueno, que nos permite visualizar lo que es la distribución de las tareas y así en el tiempo. Las tareas, tiempo, ¿no? Así que es una herramienta muy utilizada en todo el mundo por su gran simplicidad y su flexibilidad. Así que en esencia propone lo que es una tabla compuesta por filas, columnas, como vamos viendo. En las filas, por ejemplo, vamos a ir representando lo que son las actividades o también las tareas, ¿no? Y en las columnas se disponen lo que son los diferentes periodos de tiempo. Así vamos a ir utilizando este diagrama. Así que todo analista marca para cada actividad o a cada tarea lo que son las celdas correspondientes. Al momento en que se realizan en cada una de las filas, bueno, se va a ir visualizando entonces una barra, ¿no? Que va a ir facilitando lo que es la localización de las diferentes actividades o las diferentes tareas en el tiempo. Así que una de las limitaciones del diagrama de Gantt es que no permite visualizar lo que es la relación de precedencia entre lo que son las tareas. No son algunas de las dificultades en cuanto al diagrama de barras, ¿no? ¿Y en qué consiste el diagrama de PERT? Que es también denominada como técnica de evaluación y revisión de programas, ¿no? Bueno, este diagrama de PERT es un gráfico, miren acá lo tengo, ¿no? Eh, bueno, esta que representa en forma de red las diferentes tareas, ¿no? Aquí van a ir resaltando lo que es la dependencia entre ellas. Muchos analistas de todo el mundo, bueno, utilizan esta técnica con tres propósitos. Es que para poder estimar lo que es la fecha en que podría terminar lo que es el proyecto, si se cumplieran lo que son las condiciones propuestas, ¿no? Para poder estimar lo que es la fecha en que debería comenzar lo que es un proyecto cuando se parte, ya sea de su fecha de terminación, o para poder identificar y ajustar lo que son esas tareas, bueno, cuya demora, retarda y amenaza lo que es la fecha de terminación del proyecto, ¿no? Que serían lo que son las tareas críticas. Así que este diagrama de PER, técnica de evaluación y revisión de programas, como un pequeñito, una breve historia, bueno, fue desarrollada por el Departamento de Defensa de allá de los Estados Unidos hacia los alrededores de los años de 1950. Y bueno, que esto ayudó a facilitar a lo que es a la administración del proyecto Polaris. Es una empresa de gran complejidad, bueno, que ha ido utilizando lo que es este diagrama de PERT para poder reducir lo que son las incertidumbres que fueron relacionadas con lo que es la duración y las fechas de terminación de las diferentes tareas. Y esta hizo, bueno, que su aplicación se extendiera rápidamente a otras áreas, en lo que es las áreas de administración, bueno, que enfrentaban también proyectos de gran complejidad, ¿no? Muy utilizado también en lo que es en el área de la administración este diagrama de PERT o técnica de evaluación y revisión de programas, ¿no? Y el siguiente que sería el diagrama de CPM, que es el método de la ruta crítica, también denominada la técnica de CPM o el diagrama de CPM. Bueno, surgió esto en el seno de la industria de la construcción, esto como una herramienta muy independiente ya sea del diagrama de PERT, es más interesada en lo que son relacionar lo que es la duración del proyecto con su costo y en poder proponer ajustes, ya sea en los recursos para lograr lo que es la terminación oportuna del proyecto. Esto sin siempre asignar aquellos recursos más allá de lo deseable. A diferencia del diagrama de PERT, este diagrama de CPM supone que el tiempo y los recursos, bueno, se conocen con niveles mínimos de incertidumbre. Así que por sí mismo el CPM no es un buen método para poder identificar y reducir lo que es la incertidumbre. Así que como el PERT, por lo tanto, estos siempre han de ir agarraditos, ¿no? De la mano. Por eso los analistas suelen siempre combinar estos instrumentos, siempre dando origen a lo que es el método PERT-CPM, que se van a ir utilizando en lo que es en el área de la administración. Y vamos a ir hablando un poquito sobre el análisis PERT-CPM.
¿no? De estos dos diagramas, del diagrama de la técnica de evaluación y revisión de programas y el método de la ruta crítica, que siempre van a ir juntos y los analistas en el área de la administración la van utilizando. Vamos a hacer los pasos que se van mencionando, ¿no? 1. Identificar y delimitar todas y cada una de las tareas asociadas con el proyecto. Esto acá no puede faltar ninguna tarea esencial. 2. Proceda con criterios operativos, no detalle sus tareas más allá de lo que considere práctico. 2. Ordenar las tareas de forma secuencial en el tiempo. Aquí tenemos un diagrama de PERCPM como un ejemplo, ¿no? Con todos los pasos, desde el inicio de la tarea hasta la finalización, ¿no? Con un ejemplo básico de lo que se inyecta lo que es un medicamento, ¿no? Vamos a ir 3. Determinar las relaciones de precedencia entre las actividades, ¿no? 4. Cuarto paso, hay que definir o define eventos denominados nodos o hitos, que hemos ido hablando al inicio como un concepto, ¿no? Hemos ido conceptualizando, que utilizará como puntos lógicos de conexión de diferentes tareas y como marcadores de avance. Bueno, los nodos o hitos, no son tareas, no consumen tiempo ni recursos y se representan por círculos en cuyo centro habrá un número que los identifica, ¿no? Así que en proyectos complejos con múltiples actividades, los nodos se suelen marcar con múltiplos de 10 para poder facilitar lo que es la inclusión a nuevos nodos a medida que se van ir avanzando en el análisis, ¿no? Quinto paso, representar las tareas con flechas y combinarlas con los nodos para construir una red. Las flechas deben dibujarse de tal manera que la punta marque claramente su final, ¿no? 6. El gráfico se dibuja de izquierda a derecha. Todas las flechas deben dirigirse de izquierda a derecha, ¿no? 7. Toda tarea debe comenzar en un nodo y terminar en otro. A la izquierda del nodo quedará la tarea precedente y a su derecha la subsiguiente. En un mismo nodo puede comenzar varias tareas, sin embargo, ningún par de círculos puede estar conectado directamente por más de una flecha, ¿no? 8. Coloque las tareas en línea recta. Trate de localizarlas lo más a la izquierda, ¿no? Que pueda. Al terminar su dibujo se entenderá que todas las actividades de la izquierda son precedencias de los nodos siguientes. Cuando necesite conectar actividades con nodos inmediatos, recuerde que no pueden estar unidos por más de una flecha. Introduzca en el diagrama actividades ficticias. Estas son flechas punteadas que representan tareas que no existen en la realidad, ¿no? Y que por lo tanto no consumen recursos. Sin embargo, permite relacionar entre sí la secuencia. 10. Asigne la duración a cada una de las flechas. Cada tarea debe tener una duración definida. Utilice una misma unidad de tiempo para facilitar los cálculos que vendrán posteriormente. Así que esta medición se define como tiempo esperado de terminación, ¿no? Y 11. Definir la ruta crítica. Las rutas son secuencias de actividades que, permiten llegar desde un nodo a otro. La ruta crítica es la ruta más larga entre el nodo inicial y el final. Cualquier demora de las actividades de la ruta crítica, demorará el proyecto completo. Por eso a las actividades que se encuentran en la ruta crítica se las denomina tareas críticas. Hasta hace algunos años, definir una ruta crítica exigía al analista identificar todas las ramas posibles de la red y mediante la duración de cada una de ellas para poder identificar las más largas, ¿no? Así que vamos a seguir y finalizamos. Así que a diferencia de las actividades que forman parte de las rutas críticas, las demás podrían demorarse sin que el proyecto se atrase. Este periodo aceptable de retraso se denomina tiempo de holgura, ¿no? Así que al margen de la demora total, es entonces lo que es la cantidad de tiempo que puede retrasarse, una tarea sin que se retrase la flecha de terminación del proyecto. Así que de este análisis se va a ir desprendiendo
como una conclusión de reducir lo que es la duración de una tarea no crítica, bueno, que no afecta para nada lo que es la terminación del proyecto y bueno, que por el contrario, el analista debe centrar lo que es su interés en poder controlar aquellas tareas involucradas, ya sea en la ruta crítica, como hemos ido mencionando en los pasos, bueno, que son especialmente en ellas las más largas, bueno, cuya reducción puede siempre generar un mayor impacto sobre lo que es la eficiencia. Cuando, bueno, cada uno de ustedes tal vez elabore en esto, esta ruta crítica en su proyecto, bueno, hay que priorizar esas tareas críticas según la duración y hay que ejercer sobre ella un control especial. Así que en ciertos casos, todo proyectista siempre debe garantizar la entrega de esos productos, ya sea en una flecha inamovible para poder lograr, ¿no? Puede anticipar todas las tareas críticas que sea posible o acortar esas tareas críticas comenzando por las más largas o cambiar lo que son las secuencias de las tareas, reduciendo tal vez el ámbito del proyecto y cortar esos productos, lo que le permitirá también eliminar esas tareas críticas, ¿no? Tal vez asignar más recursos a tareas críticas, esto con el fin siempre de acortar lo que es su finalización. También podemos ir ampliando lo que es el horario laboral, tal vez asignar tal vez horas extras, ¿no? Para poder facilitar lo que es la finalización que siempre muchos deseamos de un proyecto. Así vamos a ir, bueno, finalizando, perdón, terminando que es este diagrama de PER-CPM que siempre van juntos. Hemos ido mencionando también su historia, cómo fueron y cómo aparecieron y muy importante lo que es en el área de la administración, ¿no? Que bueno, enfrentan también a aquellos proyectos de gran complejidad. Bueno, acá no tengo muy claro lo que es esta imagen. Toby Robbins, Toby Robbins, John Robbins. Bueno, con esta frase de John Robbins, céntrate en hacia dónde quieres ir, no en lo que temes, ¿no? Terminamos con esta frase, el, el tema de hoy, operacionalización de los proyectos. Vamos a ir finalizando. Acá tengo el material, los libros, bueno, la subí a lo que es la plataforma, la pueden ir descargando. Y en cuanto a la evaluación, no la vamos a llevar, no va a ingresar lo que es a la evaluación, el tema de hoy y el tema de mañana, que bueno, son nuestros últimos temas de gestión de proyectos. A ver, acá no me abre lo que es la plataforma. Bueno, acá tenemos una pregunta de Henry. Ambos diagramas, sí, me menciona. Microsoft Project nos ayuda en el diagrama. Bueno, el programa, bueno, de Microsoft Project, bueno, es un software que muchos lo utilizamos en lo que es en el área de la administración, ¿no? En lo que es el diseño de los proyectos. Bueno, que nos ayuda a poder asistir tal vez en lo que es en el área de la administración, como he ido mencionando, en el área de proyectos, ya sea en el desarrollo de planes, asignación también de lo que son de recursos, a tareas para dar también seguimiento a lo que es el progreso y administrar esos presupuestos y analizar cargas de trabajo, ¿no? Eso en cuanto al software de Microsoft Project, perdón, Henry. Eh,
Bueno, yo creo que este tema no ha sido nada de otro mundo. Todos lo aplican en lo que es en sus áreas, ¿no? Y bueno, lo van a ir aplicando cuando uno, bueno, entra en lo que es al área de la administración, al elaborar lo que son el desarrollo de proyectos, planes, ¿no? Etcétera. Bueno, en cuanto a la evaluación del día sábado, creo que no hay ninguna duda, ¿no? Eh, al respecto. Y bueno, el examen ha de ser de lo que se ha ido llevando, no va a ser otra cosa del otro mundo. Todo lo que se llevó en clase ha de ser la evaluación. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda. Se va a hacer una breve llamada rápida. Es hoy día 8. Hoy es martes 8. Hola, doctora, ¿me escucha? ¿Cómo está Luis? Muy buenas noches. Sí, lo escucho. ¿Cómo está? Me da gusto escucharla. Una preguntita. Dígame. Mm, respecto al examen, ¿cuál va a ser la hermenéutica? ¿Qué características va a tener? Bueno, ¿Va a ser cuestionario, falso, verdadero? O no sé, me gustaría tener alguna idea de cómo va a ser el examen. buena Muchas Luis. gracias. Bueno, vamos a responder a las dudas de Luis. Bueno, en cuanto a la forma de la evaluación, ha de ser falso verdadero y ha de ser encerrar. La opción de encerrar en unas opciones, nada más, porque llenar lo que es va a ser un poquito más complicado, ¿no? El tiempo también no va a ir de nuestro lado. Así va a ser la evaluación, Luis, falso verdadero y bueno, encerrar algunas opciones, nada más. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. No, de nada, Luis, hay que ir preparándose. Entonces, y en cuanto a su trabajo, no se olviden, vayan desarrollando. Bueno, hubo algunos participantes que ya me enviaron. Lo pueden enviar, bueno, si ya lo tienen finalizado sus proyectos, ¿no? Ya, vamos a hacer una breve llamada de lista, lo que hemos ido mencionando a inicio, que Carlos podría ser una base de un banco de preguntas en cuanto, me imagino que debe ser en cuanto a la evaluación, Carlos. No, solo ha de ser falso verdadero y en cuanto a responder a las opciones, ¿no? Eh, de algunos conceptos tal vez ha de existir, por ejemplo, como por ejemplo, ¿qué es proyecto? Ahí habrá algunos otros conceptos y van a ir cerrando a cuál corresponde, ¿no? Solo eso ha de ser bien sencillo lo que es la evaluación de todo lo que se ha ido llevando. Ya, vamos a ir viendo quiénes están en clase hoy. Alex Guarachi. Vamos a ir buscando a ver a Alex Guarachi. Alex. Y ya. Hoy es 8 de mayo. Bueno, Armando. Bueno, el apellido de Armando Cerruto. ¿Ya? Eric. Eric. Bueno, no lo encuentro a Eric. Giovanna Sandra, Marco, Patricia, Ah, está acá, Villena, Eric. Ya tenemos a Carlos Pérez. Carlos Pérez. Acá tenemos a Carlos Pérez.
Ibaldo Félix. Félix Iván, también tenemos a Félix. Franklin. Franklin, vale, ahí está. Eh, Gaby Rodríguez. Gaby Rodríguez. Acá está. Vamos a ver. Henry. Tenemos a Henry. Acá está. A Giovanna. Carlos Giovanna. Lidia Oblitas. Oblitas, Lidia. Tenemos a Luis Canaveri. Y Susi Vargas. Con Susi. Ahí está. Bueno, creo que la hora nos pisó. Bueno, damos finalizado la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana. Tengan todos ustedes una linda noche. Y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego a todos.